Tiempos finales. Volviendo a la senda antigua. La gran tribulación es un periodo corto, 1 mes y 15 días, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, donde el anticristo, la sociedad y todo el ejército del anticristo se levantará en terrible guerra en contra de la iglesia, en contra del cristiano. Dice la palabra del Señor que por causa de los escogidos este periodo de tiempo será acortado. Aquellos días serán acortados porque si no, nadie sería salvo. Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a este tercer capítulo de esta serie acerca del estudio completo sobre los eventos futuros que nos habla el famoso libro del Apocalipsis, el libro de la revelación, como hemos venido compartiendo en los capítulos anteriores, que Dios lo ha dejado para que usted y yo podamos deleitarnos conociendo las cosas que están por suceder y los eventos en los cuales también participará la amada iglesia del Señor. Hay personas que tienen mucho temor acerca de saber qué es lo que está por manifestarse, y tanto es el temor y la cobardía que empiezan a negar las cosas que están escritas en el libro del Apocalipsis, en esta revelación que el Señor ha dejado para que nosotros nos preparemos. El propósito de este maravilloso libro es que nosotros, conociendo las cosas que están por manifestarse, nosotros estemos debidamente preparados, vestidos, mire, de mucho valor, vestidos del Señor Jesucristo, y que procuremos, por supuesto, el bautismo con el Espíritu Santo, que a propósito les hemos dejado aquí en este canal unos videos, una serie también donde hablamos acerca de el nuevo nacimiento. Y les se lo recomiendo para que usted vaya y siga también este tema que es de suma importancia. En esta ocasión quiero compartirles la diferencia entre la tribulación, gran tribulación y la ira de Dios. Al confundir estos términos o al no conocer la diferencia entre ellos, se llega a conclusiones que afectan terriblemente el estudio de los eventos futuros, el estudio del libro del Apocalipsis, y se pierde la comprensión y la intención original de parte de Dios acerca de el propósito por el cual Dios dejó este libro maravilloso, el libro del Apocalipsis, o el libro de las revelaciones que salieron del corazón de Dios para entregárnoslas a nosotros a través de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es la diferencia entre tribulación, gran tribulación y la ira de Dios? Esto, aparte de la intensidad, aparte de la gravedad del asunto, está determinado también en función del tiempo. Las cosas que van a suceder serán terribles conforme avance el tiempo y conforme a estos tres términos. El Apocalipsis tiene un orden cronológico y en este orden vamos a ver el estudio de este capítulo. Acerca de la tribulación nos hablan las Sagradas Escrituras muy claramente. Vamos entonces Mateo capítulo 24 y veamos lo que nos dice en el versículo 9. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Qué significa entonces tribulación? Un tiempo donde habrá persecución, un tiempo donde el sistema del anticristo y donde la sociedad en su generalidad se volverá en contra del pueblo de Dios, en contra de los cristianos. La sociedad se levantará en una guerra campal contra todo cristiano, porque sencillamente no encajamos en el sistema de este mundo. Vemos que hay persecución aún a esta fecha. Vemos que conforme vaya avanzando el tiempo y nos vayamos acercando hasta el final de los tiempos, veremos cómo se va intensificando. Pero de que hay persecución, hay persecución. ¿A qué se le llama tribulación entonces? De acuerdo a este versículo que estamos leyendo,
Mateo capítulo 24 versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Cuál es la razón? Ser cristiano, predicar el evangelio, dar testimonio de integridad, viviendo como un verdadero hijo de Dios, predicando el evangelio tal como está escrito. Y eso será la causa para que seamos aborrecidos de todas las gentes. La sociedad nos va a desechar, y por eso el Señor lo deja escrito, para que nosotros estemos preparados, para que clamemos por el bautismo con el Espíritu Santo y que así podamos enfrentar estas situaciones tan difíciles que están por venir. De hecho, ya estamos viendo persecución, estamos viendo matanza por muchas partes del mundo, y que veremos en los próximos meses cómo esto se va acercando hasta tu propia región, hasta tu propio país, hasta tu propia ciudad, y que finalmente te vendrá a alcanzar. El pueblo de Dios es necesario que pase, es necesario que pase por las pruebas. Vaya conmigo por favor al libro de los Hechos, en el capítulo 14, versículo 21 y 23 puntualmente. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Mire por qué es necesario que desde el principio que se empieza a edificar una congregación, desde el principio que empieza tu ministerio, amado pastor, amado evangelista, desde entonces debes predicar el evangelio tal como está escrito. Debes predicar el evangelio en la intensidad, en el fervor que el Espíritu Santo pone dentro de nuestros corazones, porque esa es la forma como el cristiano es formado. Mira el ejemplo de las predicaciones en el libro de los Hechos. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario, oiga esto, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esta predicación está desde la iglesia primitiva. Este mensaje, esta enseñanza, esta exhortación está desde que los primeros discípulos predicaron el evangelio. Así que ya estamos advertidos que es necesario que el cristiano, que la iglesia del Señor pase por diversas tribulaciones. ¿Cuáles tribulaciones? Las que el Señor Jesucristo está anunciando. Pues los discípulos le preguntaron y le dijeron: maestro, dinos qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Muéstranos, Señor, la forma, el orden como todos estos eventos han de suceder, porque necesitamos conocer para estar debidamente preparados para todo lo que tenga que enfrentar la iglesia del Señor. Veamos lo que nos dice Marcos capítulo 13, versículo 9 al versículo 13. Dice de la siguiente manera: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Ve por qué le digo que es importante que el cristiano conozca lo que está por manifestarse, todas estas cosas que están por suceder y que están anunciadas a través del libro del Apocalipsis y de los otros libros proféticos que Dios nos ha dejado a través de la Biblia? Es necesario, dice, que tengamos el Espíritu Santo para que podamos hablar y el Espíritu de Dios nos pueda dar lo que sea necesario, las palabras necesarias, no solo para
para actuar en nuestra defensa, no solo para autodefendernos, sino para que también prediquemos el Evangelio, porque dice que esto será ocasión para que podamos nosotros anunciar el Evangelio y que podamos dar testimonio de la verdad de nuestro Dios. Versículo 12. Y el hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. ¿Se da cuenta, mi hermano? Esto es tribulación. A esto el Señor le llama tribulación, y os entregarán a tribulación. ¿Qué es tribulación? Persecución. Que la sociedad nos aborrezca. Que entre familiares, los mismos familiares que no están llenos del Señor Jesucristo, que no tienen el Espíritu Santo, estos nos van a entregar. Por eso es importante que usted también conozca lo que significa tribulación, lo que significa gran tribulación y lo que significa ira de Dios. Entonces la pregunta es, ¿el cristiano pasará, la iglesia pasará la tribulación? ¿A quién le está hablando el Señor aquí? A los cristianos. ¿Quiénes son los cristianos? La iglesia del Señor. El cristiano pasa tribulación. El cristiano pasa diversidad de tribulaciones. Lo dice el pasaje que leímos en Hechos capítulo 14. Dice, y seréis aborrecidos de todos. Oiga esto, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuándo se acabará la tribulación? Hasta que nosotros nos podamos reunir con nuestro Señor Jesucristo. Os entregarán a tribulación. O sea que la tribulación es necesaria para la iglesia. Lucas capítulo 21 versículo 12 al 19. Versículo 12 al 19 dice, pero antes de todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Oiga esto, antes de cuáles cosas, dice el versículo 10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Antes de todas estas cosas empezará la iglesia a sufrir algo que se llama tribulación. Dice entonces el versículo 12, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. ¿Ve por qué es necesario que la iglesia pase tribulación? Y pase un largo periodo de tribulación. Esto es necesario, de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni algún cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. No teman a los que destruyen el cuerpo, dijo el Señor, pues el alma no la pueden destruir. ¿De qué nos guardará el Señor? De que destruyan nuestra alma. El cuerpo está para dar testimonio. Sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahí está escrito en la palabra. ¿Por qué este hombre hablaba con tanta firmeza y con tanta seguridad de que le era ganancia? Porque él entendía perfectamente que Jesús había enseñado en esta palabra maravillosa que es necesario. Antes de cualquier señal que usted pueda imaginarse, es necesario que empiece la iglesia a vivir una serie de tribulaciones por un largo periodo hasta que podamos llegar a ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Así que ánimo, mis hermanos, esto apenas empieza. Ahora, si esto de que nos van a perseguir, nos van a meter a la cárcel, nos van a aborrecer, nos van a desechar, esto el Señor le llama tribulación, ¿qué cosa es gran tribulación? Y la otra pregunta es, ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? Vamos a las Sagradas Escrituras. Vimos que tribulación es un largo periodo
de persecución, de cárcel, de matanza. Dice que algunos también serán muertos, hablando de tribulación. Pero el Señor habla puntualmente acerca de gran tribulación que no se ha visto ni se volverá a ver jamás, y que tiene una característica que es por un breve tiempo. La gran tribulación es de breve tiempo. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Oiga, ¿qué marca este tiempo de gran tribulación? ¿Cómo saber que se empezó la gran tribulación? Hay una señal que el Señor Jesucristo dejó justamente aquí en el Evangelio de Mateo en el capítulo 24. Vámonos entonces al versículo 15 para que comprendamos a qué le llama Jesús gran tribulación. Dice, versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Como le decía, la característica de la gran tribulación es que tiene una señal que le acompaña, y es, mire, la abominación desoladora. La segunda característica es que los días de ese periodo serán acortados. Si quieres saber cuánto tiempo durará esa gran tribulación, pues el Señor prometió que esos días serían acortados. Es un brevísimo tiempo que Dios, hermanos, lo recortó. Imagínense, la tribulación es un larguísimo periodo. Pero la gran tribulación, donde el anticristo, donde los ejércitos, ya no solo la sociedad, sino los ejércitos, toda clase de personas que tienen algún tipo de poder económico, militar, político, religioso, se levantarán en contra de los cristianos, en contra de la iglesia. Pero Dios ha prometido y está profetizado, Mateo 24 es pura profecía, y está profetizado que esos días serán acortados. ¿Quieres saber cuánto tiempo es? Le doy un adelanto, y será 1 mes y 15 días de gran tribulación. Siga la serie para que pueda ver en qué momento se da esta gran tribulación y por qué estamos tan seguros que durará 1 mes y 15 días. La Biblia tiene que decirlo porque es, amados hermanos, el libro en su conjunto de la verdad de Dios, y es el libro de las revelaciones, de los secretos del Padre para sus hijos. Así que esto es la gran tribulación, donde ya el anticristo, sus ejércitos, también su acompañante, el falso profeta, se levantan terriblemente en contra de la iglesia del Señor, en contra de los cristianos. Ahí de paso estamos dando respuestas si la iglesia verá al anticristo. Pero si usted es entendido y usted está verdaderamente interesado en este estudio, usted puede comprender, y ya a lo mejor usted ya pudo discernir si la iglesia pasará este tiempo de conocer y de ver y de sufrir las amenazas y la terrible guerra del anticristo. Esto es lo que nos dice la Biblia en Mateo 24. Dice que cuando venga la abominación desoladora, viene ese periodo breve, pero de una gran intensidad, donde es la ira de este mundo en contra de la iglesia, por decirlo de alguna manera. El odio de este mundo, el odio del anticristo, el odio de ese gobierno, el último gobierno terrenal,
en contra de la iglesia. ¿Qué es entonces la ira de Dios? Es el tercer punto de este capítulo. Vimos la tribulación, la gran tribulación y la ira de Dios. La ira de Dios no está destinada para la iglesia. La ira de Dios no alcanza a la iglesia, porque esto se da al final, cuando Cristo viene, levanta a su iglesia y entonces ahí sí viene y se derrama la ira de Dios. Veamos algunos pasajes de las Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 5, versículo 9, el primer texto que tomamos para hablar acerca de la ira de Dios. En el punto anterior, cuando le hablé de la gran tribulación, estamos hablando de la ira del mundo. La ira de este mundo en contra de la iglesia, que no es la ira de Dios. Eso lo tiene que pasar la iglesia. La ira de este mundo en contra de la iglesia. Eso sí lo tiene que pasar la iglesia del Señor. Le dije entonces, vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 9, y dice así la palabra del Señor. Pues mucho más estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? De la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Es la venganza de Dios a este mundo. En este planeta Tierra. Porque luego no estamos hablando del castigo eterno del lago de fuego. Estamos hablando de el castigo, la paga en esta tierra. Porque es justo pagar con tribulación a los que nos atribulan, dice la palabra del Señor. Es justo pagar con tribulación a los que atribulan a los cristianos, o sea, a la iglesia del Señor. Es justo. Por lo tanto, en esta tierra, así como usted y yo padecemos y vamos a padecer, la iglesia va a padecer la ira de este mundo. Así es justo que también este mundo reciba la ira de Dios. Esa es la recompensa que tendrá este mundo. Entonces de esa ira sí nos va a librar el Señor. Aquí no tenga ningún temor usted, porque la ira de Dios no es para su pueblo. Dios está irado contra el impío todos los días, pero no contra la iglesia del Señor. Contra el verdadero cristiano, la verdadera iglesia del Señor, Dios no está irado. La ira de Dios es para el impío, es para aquel que rechaza a nuestro Señor Jesucristo. Pues dice la palabra del Señor, que el que recibe al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo, entonces no verá la vida, sino que la ira de Dios ya está sobre él. Es la recompensa de aquellos que se vuelven enemigos de Dios. Veamos otro versículo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, en su versículo 10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuál ira? La ira de Dios en esta tierra. Para que no suframos la ira de Dios en esta tierra, entonces Dios sí nos saca. Jesucristo nos libra de la ira. Él viene a sacarnos de este mundo para que no suframos la ira de Dios que ha de venir sobre todos los moradores de la tierra. Luego veamos 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál ira? La ira de Dios. Apocalipsis capítulo 15 y 16 nos habla ya específicamente acerca de la ira de Dios. Nos describe qué es la ira de Dios, en qué tiempo se derramará y cómo, qué eventos trae el derramamiento de esas 7 copas de la ira. Léelo los primeros versículos del capítulo 15 de Apocalipsis. Dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Luego, en el capítulo 16, empieza a describir con lujo de detalles, que usted puede leerlo con paciencia y con todo el tiempo ahí en su hogar. Nos describe
cómo será y qué contienen estas copas de la ira. Luego podemos ver en Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, y dice así la palabra del Señor: y se airaron las naciones y su ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Cuándo ocurre esto? Ya de paso alcanzamos este punto. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, el capítulo 11, versículo 15 de Apocalipsis dice, el tema que tiene es la séptima trompeta. Oiga esto, la séptima trompeta. ¿Cuántas trompetas son? 7. O sea que la séptima es la última. Oiga lo que acontece. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea, esto ocurre cuando el Señor está regresando a la tierra y se le pone fin, viene para ponerle fin al gobierno del anticristo, porque este está limitado a 1260 días, o sea, 3 años y medio. Ese es el tiempo que Dios le permitirá actuar por 3 años y medio. 3 años y medio. Cumplido este tiempo, el Señor viene a ponerle fin, y los reinos, todos los reinos, vienen a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y entonces en ese momento viene y se consuma la ira de Dios, las copas de la ira, las 7 plagas postreras de las cuales nos habla esta palabra bendita. Ya en Apocalipsis capítulo 14, versículo 17 al 20, también nos habla acerca de esto y dice: salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tiene la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. O sea, en ese momento que el Señor está regresando, se da esta separación, se lleva a cabo un juicio donde se da una separación entre el trigo, que es la iglesia del Señor. En muchos pasajes está el ejemplo de que el trigo representa a la iglesia del Señor, y entonces el trigo es guardado en su granero, de lo cual nos habla el versículo 14 hasta el versículo 16, y luego del versículo 17 hasta el versículo 20 nos habla de las uvas. ¿Quiénes son las uvas? Las uvas son aquellos que no son la iglesia. Todo aquel que no es la iglesia y que no fue llevado a la presencia del Señor en el arrebatamiento, estos son las uvas. Pero más específicamente, aquellos enemigos directos de Dios, aquellos que vienen a hacer la guerra directamente en la guerra del Armagedón, específicamente por lo que dice aquí la palabra del Señor en los versículos siguientes. Dice el versículo 19: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Esto es parte de lo que comprende la ira de Dios. La ira de Dios se describe en el capítulo 16, usted lo puede leer con paciencia, y esto alcanza a todo este planeta Tierra, a todo ser humano que no participó del arrebatamiento de la iglesia. ¿En qué momento ocurre esto? Veamos Apocalipsis capítulo 6 para que podamos ver el momento exacto donde esto ocurre. Apocalipsis capítulo 6, del versículo 12 al versículo 17 dice: miré cuando abrió el 6º sello. ¿Ve por qué le digo que los sellos del Apocalipsis nos muestran un panorama completo de todos los eventos proféticos?
Y entonces dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Oigan, cuando todos estos eventos en el cielo se empiezan a manifestar, entonces Cristo está viniendo por segunda vez aquí a la tierra. Y cuando Cristo está viniendo, dice que todo ojo le verá. Usted lo recuerda, la palabra del Señor lo dice: y todo ojo le verá. Esa es la venida del Señor. Allí es donde ocurren estos eventos. Aquí es donde se da el juicio. Se separa el trigo de la cizaña, que en este caso se representa como las uvas. Y entonces allí el Señor está viniendo, y estos que están en pecado, que rechazaron al Señor, que le hicieron la guerra a los santos, a la iglesia del Señor, dice que estos decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ellos saben que Cristo viene para consumar la ira de Dios. Ellos lo saben, por eso quieren esconderse a como dé lugar y donde haya lugar. Dice el versículo 17: porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién puede sostenerse en pie? Ellos saben que cuando el Señor descienda de los cielos, cuando se abran los cielos para que el Señor descienda a levantar a su amada iglesia, ellos saben, y usted también debe saberlo ahora que está conociendo las Sagradas Escrituras, el orden de los eventos proféticos, debe saber que ese es el momento donde se derrama la ira de Dios, las copas de la ira. Espero que vaya comprendiendo el orden cronológico que tiene este maravilloso libro del Apocalipsis, los eventos que conlleva cada uno de las aperturas de los sellos, los toques de las trompetas que vamos a estar viendo detalladamente, y las copas de la ira que usted, para ir avanzando, usted los puede leer detenidamente allí en su casa. Estamos viendo el orden cronológico y estamos viendo la diferencia entre tribulación, entre gran tribulación y la ira de Dios. Le resumo en 1 o 2 minutos. Tribulación es un largo periodo de tiempo que la iglesia tiene que pasar para entrar a formar parte, tener derecho al reino de Dios, al reino de los cielos. La gran tribulación es un periodo corto, 1 mes y 15 días, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, donde el anticristo, donde la sociedad y todo el ejército del anticristo se levantará en terrible guerra en contra de la iglesia. Este periodo de tiempo será acortado, aquellos días serán acortados, porque si no, nadie sería salvo. Mire qué tiempo tan terrible. ¿Cuándo se da esto? Cuando se cumple la abominación desoladora. En su momento veremos el punto exacto donde esto ocurrirá, y vamos a ver la gráfica, vamos a ver la línea del tiempo para que usted pueda quedar absolutamente claro de el tiempo donde esto va a acontecer. Y finalmente la ira de Dios. Esto no alcanza a la iglesia. La gran tribulación sí. Mire hasta dónde está el camino que nos resta todavía. Cuando se dé la abominación desoladora, a ese periodo se le llama la gran tribulación, y la iglesia tiene que pasarlo. Y entonces viene el juicio ya denominado las plagas postreras o las copas de la ira de Dios. Vamos a ir conociendo detalladamente cada uno de estos eventos, y vamos a irle mostrando bíblicamente el recorrido que la iglesia tiene que hacer hasta el encuentro con nuestro Señor Jesucristo en ese glorioso día del arrebatamiento de la iglesia, donde los muertos en Cristo serán resucitados en
nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos. Les invito para el próximo capítulo, donde estaremos hablando acerca de qué es la semana 70 y de dónde sacamos los cristianos para hablar acerca de la semana 70. Les invitamos para el próximo capítulo. Que Dios les bendiga. Tiempos finales. Volviendo a la cinta antigua.